Bienvenidos a todos a un nuevo análisis a fondo. Es un auténtico placer contar con todos los apasionados del espacio que nos acompañan hoy. Hola a todos. Sí, la verdad es que tenemos un tema hoy que es una auténtica pasada. Totalmente. Y es que vamos a meternos de lleno en un tema que, francamente, cambia por completo la perspectiva cada vez que miramos el cielo nocturno. Claro, porque normalmente tendemos a ver las estrellas como simples puntos de luz estáticos. Eso es, como si fueran eternos, como un decorado de fondo que nunca cambia. Y nada más lejos de la realidad. Exacto. La realidad de la astrofísica es muchísimo más salvaje y dramática. Hablamos de entidades titánicas que, nacen en entornos extremos, crecen, libran batallas épicas contra sus propias fuerzas físicas, envejecen y mueren de formas verdaderamente espectaculares. Es un ciclo vital completo con toda su violencia y su belleza. Así que, para todos los que nos escuchan, poneos cómodos porque vamos a acompañar a una estrella durante todo su ciclo vital, desde que es una simple acumulación gélida de polvo hasta que se convierte en uno de los objetos más extremos del universo. Vale, vamos a desglosar esto. Todo empieza en lo que llamamos una cuna molecular. ¿Cómo es exactamente ese escenario inicial, antes de que haya luz? Pues a ver, el origen de todo este proceso es un lugar que desafía nuestra intuición. Imaginemos una nube molecular gigante. ¿Gigante de verdad? Sí, inmensa. Va hasta un nivel incomprensible, extremadamente fría y muy densa. Y está compuesta casi en su totalidad por gas hidrógeno, acompañado de algo de helio y, unas cantidades muy pequeñas, meras trazas de otros elementos más pesados. Y ahí está flotando en el vacío. Exacto. Durante muchísimo tiempo, eones incluso, esta nube puede permanecer en un estado de relativa calma. Sin embargo, la gravedad es muy paciente, pero necesita un detonante. Un empujón. Eso es. Para que empiece la formación estelar, esa nube fría necesita un empujón que rompa su equilibrio interno. Y el cosmos tiene formas muy, muy violentas de dar ese empujón. Totalmente. Resulta curioso que el espacio que imaginamos tan silencioso y tranquilo esté lleno de eventos catastróficos que actúan como la chispa inicial de la vida estelar. Literalmente, la chispa. Puede ser, por ejemplo, la onda de choque proveniente de una explosión de supernova, una estrella que murió a años luz de distancia y cuya onda impacta contra nuestra nube pacífica. O también pueden ser colisiones colosales entre distintas nubes moleculares que viajan por la galaxia, e incluso inestabilidades gravitatorias internas. Y una vez que se produce ese empujón, la física del colapso toma el mando, ¿verdad? Claro. La gravedad no descansa nunca. Es implacable. Empieza a tirar de todo ese material hacia un centro común. Es la gran escultora del universo. Y aquí entra la física pura. Pensemos en esa fórmula fundamental de Newton, donde la fuerza de la gravedad es igual a la constante de gravitación por el producto de las masas dividido por la distancia al cuadrado. Cuanta más masa se acumula en el centro, más fuerte tira. Exactamente. A medida que el gas y el polvo de la inmensa nube empiezan a caer hacia ese centro, arrastrados por su propia atracción, la dinámica cambia drásticamente. Todo ese material que cae empieza a rozar y a comprimirse. ¿Y la compresión genera calor? Muchísimo calor. La densidad de la región central aumenta a un ritmo vertiginoso y la temperatura, que partía de casi el cero absoluto en esa nube fría, se dispara. Además, hay que tener en cuenta que estas nubes originarias son tan gigantescas que rara vez forman una sola estrella. Se fragmentan. Eso es. Lo habitual es que el colapso provoque que la nube se rompa en múltiples núcleos densos, dando lugar al nacimiento simultáneo de toda una generación, o sea, un cúmulo entero de estrellas. Esa imagen de la nube oscura fragmentándose y encendiendo múltiples núcleos rojizos es brutal. Y si nos centramos en uno de esos núcleos calientes que se está contrayendo, llegamos a la fase de la protoestrella. La estrella bebé. Lo que podríamos llamar una estrella bebé, sí. Ahora, para todos los que conocen bien la mecánica estelar, hay un detalle fascinante aquí. En esta etapa todavía no hay fusión nuclear. El motor aún no ha arrancado. No, todavía no hace suficiente calor en el núcleo para eso. Claro. Entonces, la luz y el calor que emite esta protoestrella provienen de algo llamado el mecanismo de Kelvin-Helmholtz. Básicamente, la luminosidad surge de la pura fricción y de la energía gravitatoria que se libera mientras esa inmensa bola de gas sigue aplastándose a sí misma. Es un calentamiento puramente mecánico, por así decirlo. Y es una etapa tremendamente caótica.
Esta protoestrella suele estar envuelta en un disco protoplanetario. Un remolino de gas y polvo girando a su alrededor a velocidades de vértigo. Fijaos bien en este disco, porque es exactamente aquí donde ocurren los choques y las aglomeraciones de materia que acabarán formando los planetas. Todos los planetas rocosos o gigantes gaseosos, todos los sistemas solares que conocemos, tienen su origen en discos dinámicos como este. O sea, de ese caos nace todo nuestro vecindario. Exacto. Pero volviendo a nuestra estrella central, esa contracción gravitatoria no puede durar para siempre. El núcleo se va calentando más y más, apretándose hasta límites que parecen absurdos. Y ahí es donde llegamos al momento crítico. Todo culmina cuando el núcleo de esa protoestrella alcanza la increíble temperatura de unos 10 a 15 millones de grados Kelvin. Una barbaridad de temperatura. A esa temperatura, y con una presión que aplasta la materia, los átomos de hidrógeno que normalmente se repelerían por tener la misma carga, chocan con tanta violencia que se fusionan para crear helio. Ese es el verdadero momento de ignición. Se enciende el motor nuclear. Eso es. Y esa ignición detiene en seco el colapso gravitatorio, marcando el inicio oficial de la vida de la estrella. Pasa lo que llamamos la secuencia principal. Y de la secuencia principal es, digamos, la madurez estelar. Es con diferencia la etapa más larga y estable en la vida de cualquier estrella. De hecho, nuestro propio Sol está justo en la mitad de esta etapa. Unos 4.600 millones de años lleva ahí. Brillando con una constancia asombrosa, y ese brillo constante obedece a una física bellísima. En el núcleo, durante la fusión del hidrógeno en helio, una fracción minúscula de la masa se pierde en cada reacción. Pero no desaparece. Claro que no, se transforma directamente en energía pura, siguiendo la famosísima ecuación de Einstein, E igual a mc². Esa energía es gigantesca y tiene que abrirse paso desde el núcleo hasta la superficie. Empujando todo el material estelar hacia afuera. Y aquí es donde la estrella entra en su batalla más épica, una guerra que dura miles de millones de años. Fijaos en esto porque es el concepto fundamental que mantiene a las estrellas enteras, el equilibrio hidrostático. El gran tira y afloja cósmico. Exacto, podemos visualizarlo así. Por un lado tenemos a la inmensa gravedad de la estrella que tira de toda la masa hacia el centro, con la intención perpetua de aplastarla. Y por otro lado, la furia de la fusión nuclear en el núcleo genera una presión radiativa y térmica brutal que empuja hacia afuera. Mientras haya hidrógeno para quemar, el combate queda en empate. Estas dos fuerzas titánicas se cancelan mutuamente y la estrella se mantiene como una esfera perfecta y estable. Es un equilibrio exquisito. Sin embargo, no todas las estrellas mantienen este equilibrio durante el mismo tiempo. La masa con la que una estrella nace es el guionista absoluto de su destino. O sea, la masa dicta la esperanza de vida. Totalmente. Parece contradictorio si lo pensamos rápido, pero las estrellas de baja masa, las enanas rojas, son las auténticas supervivientes del cosmos. Porque consumen poco. Claro, como tienen menos masa, la gravedad no aprieta tanto el núcleo, así que el termostato está más bajo. Consumen su hidrógeno de una forma tan lenta y eficiente que pueden vivir cientos de miles de millones de años. Tela con eso. De hecho, el universo no es lo suficientemente viejo como para que haya muerto ni una sola enana roja todavía. Ni una sola. Literalmente las más pequeñas son inmortales a escala de la edad actual del universo. Luego tenemos a las estrellas medianas, como nuestro Sol, que tienen un depósito de combustible que les da para unos 10.000 millones de años en la secuencia principal. Una vida media bastante respetable. Sí, y en el extremo opuesto tenemos a las estrellas masivas, auténticos monstruos cósmicos. Viven rápido y mueren jóvenes. Tienen tanta masa y la gravedad aplasta sus núcleos con tanta violencia que se ven obligadas a quemar su combustible a un ritmo enloquecido para no colapsar. En apenas unos millones de años se quedan sin hidrógeno. Pero vamos a seguir el rastro de las estrellas medianas primero, porque esto es lo que le va a pasar a nuestro propio vecindario solar. ¿Qué ocurre exactamente cuando el hidrógeno del núcleo se agota por completo? Pues es el principio del fin. Cuando el hidrógeno se agota, el núcleo, que ahora es básicamente una bola de ceniza de helio, deja de producir energía. La presión radiativa desaparece. Exacto. Ese empate técnico del equilibrio hidrostático se rompe a favor de la gravedad y el núcleo empieza a contraerse bruscamente. Al contraerse se calienta muchísimo más y todo ese calor intenso se irradia hacia las capas externas de la estrella. Y la respuesta de estas capas externas de hidrógeno no quemado es expandirse de forma colosal.
La estrella se hincha hasta multiplicar su tamaño original miles de veces. Y claro, al expandirse tanto, la superficie se enfría y adquiere un color rojizo brillante. Así nace una gigante roja. Y ojo a este dato sobre las gigantes rojas, porque cuando nos toca de cerca, el panorama es desolador para nosotros. Cuando el Sol llegue a esta fase, se hinchará tanto que se tragará literalmente las órbitas de Mercurio y de Venus. Y la Tierra corre un peligro inmenso. Si no es devorada físicamente por las capas de plasma del Sol, quedará calcinada por completo. El cielo diurno entero sería una inmensa pared de fuego rojo. Pero mientras este apocalipsis exterior ocurre, el núcleo de Helio no se queda de brazos cruzados. No, se está preparando para un segundo asalto. Esa contracción del núcleo de helio aumenta la temperatura hasta unos alucinantes 100 millones de grados Kelvin. 100 millones. Sí, y a esa temperatura, la física da un salto cualitativo. Se inicia el proceso triple alfa. El propio helio, que antes era el desecho, la ceniza, se convierte en combustible y empieza a fusionarse para formar carbono y oxígeno. De repente, la estrella tiene una nueva fuente de energía y logra frenar el colapso temporalmente. Pero esta fase es inestable, y comparada con la larga vida anterior, es un suspiro. El helio se consume rapidísimo. Y una vez que se acaba el helio, a una estrella del tamaño del Sol, no le queda fuerza gravitatoria para comprimir el núcleo lo suficiente como para fusionar ese carbono nuevo. Se acabó la fiesta. El núcleo se contrae por última vez y la estrella entra en unas pulsaciones térmicas tan violentas que termina escupiendo todas sus inmensas capas externas hacia el espacio interestelar. Una expulsión de material espectacular. Lo que forma una nebulosa planetaria. Por supuesto, todos los que conocen el término saben que no tiene absolutamente nada que ver con planetas reales. Es simplemente que a los astrónomos de hace un par de siglos, a través de sus telescopios rudimentarios, estas burbujas de gas brillante les recordaban a los discos de planetas como Urano. Un término histórico que se ha quedado. Sí, pero en realidad son las capas exteriores de una estrella moribunda esparciéndose por el vacío, y que queda en el centro de esa hermosa nube de gas. En el centro queda el cadáver estelar, una enana blanca. Y la física de este objeto es asombrosa. Es alucinante. Hablamos de un núcleo estelar desnudo que tiene más o menos el tamaño de nuestro planeta, de la Tierra, pero que concentra una masa cercana a la de todo el Sol. La densidad es inconcebible. Una caja de cerillas llena del material de una enana blanca pesaría toneladas. Toneladas en una caja de cerillas. Y aquí ya no hay fuego nuclear. Entonces, ¿por qué no colapsa hasta convertirse en un agujero negro? Pues por un fenómeno cuántico fascinante llamado presión de degeneración electrónica. El atasco cuántico. Exactamente, es como un atasco de tráfico a nivel subatómico. Las leyes de la mecánica cuántica dictan que no puedes comprimir los electrones en el mismo estado y en el mismo espacio, más allá de cierto límite. Tienen un límite de aforo. Eso es. Los electrones simplemente se niegan a ser aplastados más. Y esa resistencia inherente es lo único que sostiene a la enana blanca. Al no generar nueva energía, brilla solo por el calor extremo residual que le queda y pasará miles de millones de años enfriándose muy, muy lentamente, en el silencio del espacio. Hasta convertirse en un rescoldo negro. Es un final bastante melancólico, la verdad. Melancólico y pacífico. Sí, pero vamos a meternos de lleno en la verdadera locura de la astrofísica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Fijaos, si el destino de las estrellas medianas parece dramático, el de las estrellas masivas, las que tienen más de 8 veces la masa del Sol, es una película de terror y acción desenfrenada. Viven al límite y su final es de todo menos silencioso. Estas estrellas gigantes agotan su hidrógeno, pasan a quemar helio y se hinchan hasta convertirse en supergigantes. Pero, debido a su masa descomunal, cuando se acaba el helio, su gravedad sí que es capaz de exprimir el núcleo para seguir fusionando elementos más y más pesados. Empiezan a construir una estructura interna que llamamos estructura de cebolla. Esa es la analogía perfecta. A medida que el núcleo va agotando un combustible, se contrae, se calienta más y enciende la ceniza del proceso anterior. Así, en una supergigante masiva madura, tienes capas concéntricas fusionando distintos elementos al mismo tiempo. En la capa más externa se fusiona hidrógeno, debajo helio, más adentro carbono, luego neón, oxígeno. Y en el mismísimo centro se está fusionando silicio. Lo impactante es la velocidad a la que esto ocurre. El hidrógeno duró millones de años. El carbono puede durar unos pocos siglos. Pero cuando el núcleo llega al silicio, madre mía,
La estrella fusiona todo su silicio en cuestión de días. ¿Es una carrera suicida contra la gravedad? Una carrera que no pueden ganar. Y aquí es donde la estrella se topa con un muro de ladrillo absoluto. La trampa mortal de la física nuclear. El temido límite del hierro. Un límite infranqueable. Fijaos en la ironía cósmica. Hasta ahora, fusionar elementos ligeros liberaba energía, manteniendo a la gravedad a raya. Pero el hierro es especial. El núcleo de un átomo de hierro es el más estable y compactado de la naturaleza. Así que el hierro funciona literalmente como veneno estelar. Fusionar hierro no libera energía hacia afuera. Al contrario, absorbe energía del entorno. En el instante en que el núcleo central de silicio se convierte por completo en hierro, se corta la corriente. Y el colapso es instantáneo. El equilibrio hidrostático que mantuvo viva a la estrella durante millones de años desaparece en una fracción de segundo. La inmensa gravedad de toda la estrella, que llevaba toda la vida esperando este momento, gana la partida de un solo golpe. El desplome total. El colapso que sigue es uno de los eventos más extremos del universo. Imaginemos un núcleo esférico del tamaño de la Tierra, con una masa de más de 1 millón de veces nuestro planeta. En milisegundos, ese núcleo se desploma sobre sí mismo, reduciéndose al tamaño de una ciudad como Madrid. De la Tierra a Madrid en milisegundos. La violencia de ese desplome es tan absurda que las reglas normales de la materia dejan de aplicarse. La presión aplasta los electrones contra los protones, hasta el punto de fusionarlos, convirtiendo todo el núcleo en una gigantesca bola de neutrones. Y este proceso libera un enjambre incomprensible de neutrinos. Las partículas fantasmales. Exacto. Normalmente atraviesan la materia sin inmutarse, pero en el colapso de una supergigante, la densidad es tan extrema que incluso los neutrinos se quedan atrapados brevemente. Empujan con una fuerza colosal desde dentro. Mientras todas las capas externas de la estrella caen a una fracción enorme de la velocidad de la luz hacia el núcleo sólido de neutrones. Y el resultado de esa colisión es apocalíptico. Las capas externas se estrellan contra el núcleo duro y rebotan hacia afuera. Ese rebote, impulsado por la presión descomunal del mar de neutrinos, genera una onda de choque imparable que destroza la estrella por completo. Es una supernova de tipo 2. La explosión es de una violencia tan incomprensible que durante unos días o semanas, esa única estrella moribunda puede brillar más que toda la galaxia entera que la alberga. Emite más energía en ese instante que el Sol en toda su vida. Y ojo al dato, porque aquí es donde todos tenemos nuestro gran momento de revelación. El momento ajá existencial. Fijaos bien en esa onda de choque de la supernova. Las presiones y temperaturas en esa explosión son tan demenciales que es ahí, y solo ahí, donde el universo es capaz de forjar a martillazos los elementos más pesados que el hierro. El oro, el uranio, el yodo. Todo se sintetiza en el fragor de la supernova y sale expulsado a velocidades extremas por el espacio. Esto significa, de manera literal y científica, que el hierro que corre por nuestra sangre en este momento, o el calcio que forma nuestros huesos, no se crearon en la Tierra. Se forjaron en el corazón de una estrella masiva que estalló hace miles de millones de años. Todos los seres vivos somos materia reciclada procedente de estas detonaciones cósmicas. Es uno de los hechos más poéticos y rotundos de la ciencia. Somos polvo de estrellas, literalmente. Literalmente. Y si volvemos a la escena del crimen, tras semejante explosión, lo que queda en el centro depende de cuánta masa tenía ese núcleo de hierro original. Sí, si la masa final del núcleo colapsado ronda entre 1,4 y unas 3 masas solares, el colapso se detiene y queda una estrella de neutrones. Una esfera hiperdensa de unos 20 kilómetros de diámetro. La gravedad superficial es tan monstruosa que una sola cucharadita de su material pesaría cientos de millones de toneladas en la Tierra. Una cucharadita pesando millones de toneladas. Es que te vuela la cabeza. ¿Y qué pasa si la estrella era aún más gigantesca y su núcleo supera ese límite de unas 3 masas solares? En ese caso, ni siquiera el atasco cuántico de los neutrones puede detener a la gravedad. El colapso no tiene fin. La materia se comprime infinitamente hacia un punto geométrico de densidad incalculable. Una singularidad. Una singularidad que perfora el propio tejido del espacio-tiempo. La gravedad se vuelve tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. La estrella deja tras de sí un agujero negro estelar. ¿El triunfo definitivo de la gravedad? Sin duda. Madre mía.
Hemos pasado de una nube de gas glacial a objetos que desafían nuestra comprensión del espacio y el tiempo, pero la historia de las estrellas no termina con un remanente oscuro y aislado. Y esto es fundamental para entender por qué el cosmos tiene el aspecto actual. Todo esto forma parte de un gran ciclo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que el universo opera con el mayor programa de reciclaje imaginable. Nada se desperdicia. Exacto. Cuando una estrella muere, ya sea expulsando sus capas pacíficamente como una nebulosa planetaria o reventando en una violenta supernova, está devolviendo una inmensa cantidad de gas al medio interestelar. Pero ojo, este gas ya no es solo hidrógeno y helio. Ahora está enriquecido con todos esos elementos pesados recién forjados. Ese material viaja por el vacío y con el tiempo se mezcla con otras nubes moleculares. Esas nubes que ahora son químicamente más ricas. Y volverán a colapsar, iniciando el ciclo otra vez y dando a luz a nuevas estrellas y nuevos sistemas de planetas. Es una rueda incesante. Y gracias a ese reciclaje constante tenemos lo que llamamos la evolución química del universo. Pensemos en el universo primitivo, justo después del Big Bang. Las primeras estrellas que se encendieron eran monstruos masivos, pero su composición era aburridísima, puro hidrógeno y helio. No había carbono para hacer química orgánica, no había silicio para hacer rocas. Fue necesario el sacrificio de esas primeras gigantes y de muchas generaciones posteriores de estrellas estallando y esparciendo sus entrañas para enriquecer el cosmos. Todo está conectado. La muerte estelar es el motor absoluto de la complejidad en el universo. Sin esa violencia extrema, el universo seguiría siendo un lugar monótono, lleno de esferas de gas aburridas. Menudo viaje astronómico hemos recorrido juntos hoy. Hemos partido del frío absoluto de una nube molecular fragmentada para sentir la presión de la ignición nuclear. Hemos visto a las estrellas medianas librar su eterno tira y afloja para luego hincharse engullendo mundos. Y hemos presenciado la furia apocalíptica de las supermasivas, cuyos límites de hierro desencadenan colapsos que originan los ladrillos mismos de la vida, dejando a su paso estrellas de neutrones imposibles o abismos de oscuridad. Mirar el cielo nocturno ya no es ver puntos estáticos, es ser testigos de motores físicos inmensos de una constante metamorfosis. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Sabemos que nuestro Sol, dentro de miles de millones de años, expulsará sus propias capas externas, creando una nebulosa planetaria enriquecida. y dejar atrás una enana blanca. Exacto. Y esto nos deja con un pensamiento final verdaderamente provocativo para todos los que nos escuchan hoy. Resulta asombroso y francamente poético imaginar qué pasará en el futuro distante, cuando nuestro propio Sol expire y sus restos, portando los átomos que hoy forman la Tierra y nuestros propios cuerpos, se dispersen por la galaxia. ¿Qué nuevas e inconcebibles estructuras cósmicas, o incluso qué formas de existencia completamente distintas, terminarán formándose a partir de esas cenizas esparcidas dentro de otros miles de millones de años? Es un misterio fascinante para reflexionar la próxima vez que alcéis la vista al firmamento. Con este pensamiento nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.